Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, seguramente ya lo conocéis porque Daniel es un economista muy reputado aquí en España, pero bueno, para quien no te conozca, Daniel, preséntate en unos segundos. ¿Quién es Daniel Lacalle? Bueno, Daniel Lacalle, soy economista jefe en Tresis, también soy asesor, soy profesor de Economía Global y Finanzas en el Instituto de Empresa, en el IE Business School, y además, pues autor de varios libros que espero que le gusten a todos los que nos están viendo. Genial, pues nada, hechas ya las presentaciones, vamos ya con lo mollar. Tengo aquí un cuestionario acerca del mercado. No sé realmente por dónde empezar, pero bueno, voy a empezar ¿te parece con un titular? ¿Qué te parece si damos un titular para el primer semestre que hemos vivido en mercados? ¿Qué resumen harías? ¿Qué titular darías para este semestre? Yo creo que estamos viviendo el mercado del éxito de las tecnológicas, ¿no? El mercado más concentrado en mucho tiempo. Vivimos una enorme expansión de múltiplos en el sector tecnológico y a la vez estamos en un mercado de divergencias, ¿no? Por un lado, los datos macroeconómicos muestran debilitamiento y, desde luego, el empobrecimiento de los ciudadanos y, adicionalmente, vemos un mercado que anticipa claramente una política mucho más expansiva de los bancos centrales. Por lo tanto, yo lo que diría es que estamos viviendo el proceso de destrucción monetaria en tiempo real, ¿no? ¿Los bancos centrales han hecho lo que esperabais en este primer semestre? Porque hace poco acudí a un encuentro con medios que tuvisteis en Tresis y comentabas que lo de la bajada de tipos en Europa que había sido un error, que incluso alguien responsable hasta lo subiría un poquito más. ¿Por qué crees que ha sido un error? Hombre, yo creo que es muy evidente. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos el mismo día y, de hecho, unos minutos antes de subir sus expectativas de inflación. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, como cualquier banco central, es una autoridad monetaria. Y las autoridades monetarias, cuando tienen que controlar la inflación, tienen que cumplir su mandato. Y el mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. El mandato del Banco Central Europeo no es que se financien los estados baratos. El mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios y lo lleva incumpliendo muchos años. Es muy importante, por lo tanto, que la bajada de tipos no se lleve a cabo cuando no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista de los agregados monetarios, ni desde el punto de vista de la oferta ni la demanda de crédito, ni desde el punto de vista macroeconómico, ni desde el punto de vista de la inflación. Por lo tanto, no hay ninguna razón para bajar los tipos, ninguna. Y la única que se le puede ocurrir a alguien es que los estados se financien más barato en su exceso fiscal, y eso no es el mandato del Banco Central. El mandato del Banco Central es la estabilidad de precios. Por lo tanto, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es indicarle a los ciudadanos que su prioridad no es la reducción de la inflación. Y claramente tenemos un problema cuando hemos visto en el último dato de inflación en la eurozona que hay muchos países que tienen una inflación muy por encima del 3%, incluida España. Incluida España. Es que más de la mitad de los países de la eurozona tienen una inflación que no justifica para nada bajar los tipos. Pero vuelvo a repetir, es que tampoco hace falta bajar los tipos desde el punto de vista de la oferta de crédito. Hemos visto cómo la oferta de crédito, datos de los propios agregados monetarios, pues está subiendo ligeramente, lo lógico en una economía en la que hay que frenar la cantidad de dinero, pero está subiendo la masa monetaria. Por lo tanto, el Banco Central Europeo está incumpliendo su mandato. Y lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, vuelvo a repetir, es darse cuenta de que la inflación no es una casualidad. La inflación es un efecto, una consecuencia de una política monetaria completamente injustificada también en su momento en el año 2020. Comentabas también el problema fiscal, el problema de la deuda, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es
la gran economía que preocupa a todo el mundo por ese crecimiento enorme de la deuda, ¿cuándo le puede empezar a importar a los mercados esto? Porque los mercados parece que están yendo a su bola, están subiendo y tenemos un problema ahí latente, pero que es como el elefante en la habitación, ¿no? Efectivamente, y siempre ocurre en todos los periodos que escuchamos los siguientes mensajes, ¿no? Bueno, como el mercado sube, en realidad pues no pasa nada con la deuda. Mensajes típicos, ¿no? Bueno, es que la deuda no importa porque la va a monetizar el Banco Central Europeo o los bancos centrales. Bueno, pues estos todos son mensajes extremadamente graves desde un punto de vista muy evidente, y es que el riesgo se acumula lentamente, pero salta muy rápidamente. Eso es algo que cualquier persona en el mercado sabe. Todo el mundo sabemos que los riesgos no salen gratis, ¿no? Entonces, ahora lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Japón. Japón tienes el yen a mínimos de 38 años. La deuda no sale gratis. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay demasiada, no complacencia, sino, te voy a decir, irresponsabilidad por parte de muchos analistas y muchos operadores de mercado a la hora de intentar justificar todo y cualquier desequilibrio estatal desde el punto de vista de que no ha pasado nada, porque pasar ha pasado. Para empezar, nos hemos empobrecido de manera muy significativa en todos los países desarrollados en los que se ha llevado a cabo esa aberración que llaman política monetaria expansiva, que no es expansiva, además. Es lo más importante. O sea, lo más importante es que lo que está dejando detrás es una enorme cantidad de deuda y la deuda siempre se paga. Y la deuda siempre se paga. Por lo tanto, el mercado ahora mismo no lo descuenta o no le importa por una sencilla razón, porque está asumiendo que lo va a monetizar el Banco Central en algún momento. El mercado dice, bueno, claro, cuanto más exceso, fíjate, lo peligroso que es pensar que el mercado premia, ¿no? No, el mercado lo que está haciendo es lo siguiente, y además correctamente. Dice, ahora mismo los bancos centrales nos están hablando de ser contenidos, de reducción de los desequilibrios, de reducción de la inflación, de política monetaria contractiva. Pero, claro, los mercados no son tontos. Están viendo lo que están gastando los estados, están viendo los déficits acumulados y saben que dentro de, si no es un año, será 2 años, se va a volver a expandir la base monetaria para intentar, digamos, disfrazar esos desequilibrios fiscales. Por lo tanto, se genera el efecto de una pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué es lo que está? Los estados se endeudan masivamente, aumentan el déficit, aumentan los desequilibrios fiscales, el Banco Central entonces lo monetiza, nos vamos empobreciendo, en vez de reducir la deuda la aumentan y sorpresa, entonces la deuda pública siempre aumenta y la deuda siempre se paga con mayores impuestos, mayor inflación, menor crecimiento de los salarios reales y menor crecimiento de la productividad. Comentabas que el problema de la deuda se va acumulando lentamente, pero que luego llega un momento en el que no puede más y explota. Claro. ¿Esta explosión puede llegar antes de acabar el año? Te preguntaba por perspectivas de las perspectivas que tenéis para el segundo semestre. ¿No esperas que de momento explote esto? ¿Hasta cuánto más pueden seguir subiendo los mercados? Bueno, los mercados pueden seguir subiendo mientras el incentivo que se está dando desde el punto de vista de la política fiscal y de la política monetaria es a tomar más riesgo. En realidad los mercados no dejan de hacer otra cosa que proteger al inversor de la inflación. Y de la inflación no de la inflación actual, sino de la inflación acumulada que se va generando en la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden seguir subiendo los mercados? Yo estoy convencido de que van a seguir subiendo. La cuestión no es que qué bien, cuanto más deuda, más monetización, cuanto más monetización, más inflación acumulada, cuanto más inflación acumulada, más expansión de múltiplos y por lo tanto viva porque suben los mercados. No. La cuestión es entender que eso está empobreciendo a una enorme cantidad de la población del mundo y que eso no es sano. ¿De acuerdo? Nada más. Pero los mercados, yo creo que van a seguir subiendo este año ante lo que te digo,
¿Qué es lo que está haciendo todo inversor norteamericano ahora mismo? Dice, vamos a ver, a mí me da exactamente igual lo que diga Jerome Powell. ¿Por qué? Porque Jerome Powell ha reducido el balance del Banco Central de la Reserva Federal en 1,5 billones. Pero es que la señora Yellen y el señor Biden nos están aumentando el déficit 2 billones cada año. Entonces, la política fiscal está saboteando a la política monetaria, ¿de acuerdo? Y todo exceso de política fiscal a corto plazo es un exceso de política monetaria a medio plazo. Los bancos centrales no imprimen dinero para fastidiar. Los bancos centrales imprimen dinero porque los gobiernos se ponen como locos a aumentar el déficit y a mantener los desequilibrios fiscales en periodo de crecimiento. Entonces, cuando tú tienes un Estado como Estados Unidos que va a, según las estimaciones de la propia oficina del Congreso, que va a tener un déficit de entre 1,8 y 2,4 billones de dólares todos los años entre el año 2024 y el año 2036, incluso si no hay ningún tipo de recesión e incluso si bajan los tipos de interés, que son las estimaciones que tienen, es decir, sin recesión y con bajada de tipos de interés, con bajada de tipos de interés, el déficit mínimo va a ser de 1,8 billones anuales, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Eso es muchísima mayor impresión de dinero, entonces es normal que las empresas que son activos de mayor valor presente neto del efecto monetario, las tecnológicas, ¡boom!, se disparen en valoración. En realidad, lo que está mostrando el mercado es está descontando la inflación futura. ¿Por qué ya en el mercado se habla o apenas se habla o no se habla de recesión? O sea, ¿no hay motivos ya para pensar en recesión económica? Porque comentaba precisamente en una de las anteriores entrevistas con Marta Campello de Avante que cuando nadie o muy poca gente habla de recesión, a muchos se nos arquea la ceja. No sé si esto es un indicador cualitativo útil o no, pero es así. Vamos a ver, primero, es que el mercado, a mí me da exactamente igual el Producto Interior Bruto agregado cuando está inflado por un enorme déficit y por deuda, ¿sabes? El Producto Interior Bruto a mí no me dice nada sobre la realidad de la economía cuando el gasto público lo aumentas aumentando la deuda, ¿sabes? O sea, el Producto Interior Bruto es el gasto público, el gasto de las familias, la inversión, las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, el Producto Interior Bruto es relativamente sencillo de inflar. Fíjate si es relativamente sencillo de inflar que el ingreso interior bruto en Estados Unidos prácticamente no crece y el Producto Interior Bruto, entre comillas, crece muchísimo, o crece bastante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Que efectivamente se puede mantener durante un tiempo, no siempre, la ilusión de no hay recesión. Pero recesión hay. ¿Recesión hay dónde? Lo tenemos evidente en el sector industrial, lo tenemos evidente en las pequeñas y medianas empresas, lo tenemos evidente también en las familias. O sea, si miramos, no es ninguna casualidad que en Estados Unidos el índice de confianza del consumidor esté cayendo a la vez que te dicen que la economía está creciendo y que es la mejor economía de la historia. No es ninguna casualidad. Y negar la evidencia de que tienes una recesión del sector productivo privado mientras tienes el Producto Interior Bruto relativamente, digamos, inflado, además por varios factores. Ojo, el no menos pequeño es el hecho de que el deflactor del Producto Interior Bruto es significativamente más bajo que los precios que están generando la subida nominal de, por ejemplo, el consumo. Es decir, si yo pago un 10-15% más por el aceite este año, consumiendo el mismo aceite, y el deflactor del Producto Interior Bruto es el 3 y pico por ciento, ¡oh, sorpresa!, el consumo ha subido, ¿vale? Por hacerlo digamos, simplificado. Pero sí que hay un efecto claramente en el Producto Interior Bruto agregado del decalaje entre el deflactor del Producto Interior Bruto y los datos nominales, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Puede evitarse la recesión? Pero si el problema es no entender lo que es una recesión. El problema es no entender que una recesión es la manifestación de un exceso previo. Una recesión no es negativa. Estados Unidos tuvo una recesión hace un par de años. Tuvo recesión, 2 trimestres empezó a caer el Producto Interior Bruto, tuviste 3 trimestres de contracción del Producto Interior Bruto. Hubo una recesión técnica, no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es la idea. ¿Por qué? Porque la gente piensa en recesión como crisis. Recesión y crisis no es lo mismo. Recesión es una contracción del Producto Interior Bruto durante esos trimestres que te estaba comentando y una crisis es una destrucción abrupta del acceso a crédito a todos los agentes económicos, tengan solidez o no solidez financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran problema para mí. A mí me preocupa el hecho de que, como tú bien dices, pues que no sé quién lo había dicho, perdona, una persona a la que habías entrevistado, no, es que claro, ahora que dicen que no hay riesgo de recesiones cuando tienes que preocuparte, pues claro. Cuando todo el mundo piensa que no va a haber crisis, es cuando te tienes que preocupar. Cuando todo el mundo piensa que va a haber crisis, es cuando no la hay, porque sin darte cuenta te estás preparando para una crisis, ¿sabes? Si todo el mundo piensa que va a haber una crisis, está ahorrando, está siendo más prudente, está siendo más cauteloso y me parece maravilloso, ¿sabes? Esa es la mejor manera de evitar una crisis, ¿no? Precisamente no caer en la complacencia. Pero vamos, yo no veo el riesgo en Producto Interior Bruto agregado, el riesgo de una recesión como lo entiende la gente, que es algo tipo 2008-2011, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy bajo, por lo que te estaba contando. Claro, ante este escenario muchos de los que nos escuchan pues están o bien empezando a invertir o bien ya llevan un tiempo y tienen muchas dudas ahora. Es como, claro, quizás nos estén escuchando y digan, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por la marea y sigo continuando con, yo qué sé, con mi fondo indexado al índice y tal? ¿O me voy ya un poco retirando? No vaya a ser que en algún momento este problema que estamos hablando de la deuda explote y nos explote en la cara. Claro, hay mucha gente seguramente que se lo esté preguntando ahora mismo, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Hay mucha gente que se está preguntando por qué, porque está pensando en cuál es el riesgo a corto plazo, ¿vale? Pero lo que no está pensando es en la realidad de lo que es la inversión a largo plazo. Si tú miras la historia de la inversión y tú miras el comportamiento del S&P 500, pues lo que ves es que en lo que tú te tienes que fijar no es en el riesgo de una crisis o de una recesión a corto plazo, sino lo que te tienes que fijar es en qué es lo que ocurre a medio y largo plazo. Y a medio y largo plazo las oportunidades de inversión se mantienen. ¿Por qué? Porque lo que es inevitable, esto es lo que tiene que entender la gente. No pienses tanto en la posible recesión, en la posible crisis o en una corrección, sino en qué es lo que está ocurriendo a nivel monetario. A nivel monetario, lo que está ocurriendo es inevitable. Inevitable es mayor pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, mayor inflación acumulada, es decir, mayor pérdida de las economías en la parte productiva, pero ese mismo efecto monetario, que es inflación y que es inflación acumulada, te va a generar, la única manera de protegerte es vía la inversión. Es decir, yo siempre digo que el momento para empezar a invertir es ayer, porque no te estás protegiendo contra la posible recesión, la posible... Mira, yo no sé quién es el que predice las recesiones, me da exactamente igual. Nosotros estamos aquí no para predecir recesiones, sino para resaltar los riesgos, para no ignorarlos. Eso es muy importante, ¿sabes? Es importante no ignorar los riesgos, pero es muy importante también no caer en el error de pensar qué miedo, no me voy a mojar los pies. Esto es muy importante. Es decir, lo que tienes que ser es consciente de la destrucción monetaria a nivel global e invertir de acuerdo a eso, que eso es inevitable. O sea, fíjate, nos podemos pasar una hora discutiendo cuándo o cómo puede ser la próxima recesión.
Hay toda una serie de factores y la economía es muy complicada. Pero lo que no podemos pasarnos ni un minuto discutiendo es la evidencia de que los bancos centrales te han demostrado que van a priorizar la destrucción del poder adquisitivo de la moneda a la corrección de los desequilibrios fiscales de los estados. Es muy sencillo acabar con el problema de la deuda pública y acabar con el problema de la inflación antes de ayer, hace un montón de tiempo. Es muy sencillo. Dejas los tipos de interés flotar libremente y reduces la cantidad de dinero en el sistema de verdad. Es decir, no reduces la cantidad de dinero diciendo que vas a reducir el balance mientras mantienes el mecanismo antifragmentación, que es un mecanismo antimercado, mientras mantienes el mecanismo de recapitalización de la banca vía la ventana de liquidez, etcétera, etcétera. No, mi querido amigo. Si lo que quieres es defender la estabilidad de precios y la estabilidad presupuestaria, es tan sencillo como no monetizar los desequilibrios fiscales y tan complicado. Por eso, como sabemos que los bancos centrales no lo van a hacer, me da igual, luego podemos debatir si deberían hacerlo, pero como sabemos que no lo van a hacer, tienes que invertir desde ayer. ¿Y qué tipo de activos, sí, por supuesto sin ser recomendación de inversión, qué tipo de activos ahora mismo podrían ser interesantes en un escenario en el que, bueno, pues como comentas, sabemos que los bancos centrales van a priorizar esto que comentabas? ¿Qué tipo de activos, hay algunos que sean más interesantes que otros o cómo lo veis? Bueno, yo creo que como todo lo que hay que ser hay que saber diversificar y hay que saber invertir en aquellos activos que se beneficien de esa situación, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy importante. Nosotros identificamos 3 tendencias a largo plazo, ¿no? La número 1 es la que estamos hablando ahora mismo, la de la tecnología y que viene también del avance tecnológico y las tecnologías disruptivas. De tecnología disruptiva con beneficios, para mí, claramente, es un área donde invertir, ¿no? También la parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la demografía. Y la demografía son 2 partes, ¿no? Lo que se llama la longevidad en los países desarrollados, yo lo llamo longevidad porque ya me pilla por el lado de los viejos, no envejecimiento, ¿de acuerdo? Y la clase media, el aumento de la clase media en los países en desarrollo. Y todo eso te da una serie de oportunidades en salud, en consumo de lujo, etcétera, etcétera. Bien, adicionalmente, el otro factor es el de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad en el mercado se vende como pérdidas, no. Cuando yo hablo de sostenibilidad, hablo de eficiencia, hablo de tecnología y hablo de empresas con beneficios, ¿no? Entonces, sostenibilidad, demografía y tecnología como factores elementales. Y todo teniendo en cuenta que se va a priorizar en la política monetaria la liquidez y la destrucción del poder adquisitivo de las monedas por encima de la responsabilidad fiscal. Y una vez que sabes eso, sabes que tener el dinero en el calcetín es literalmente que te lo quiten vía la inflación, ¿de acuerdo? Y a la vez sabes que tienes que buscar activos reales que te protejan contra la inflación, el oro, ¿no? El oro. Tienes que tener el dólar. Tienes que tener dólar como la moneda de reserva del mundo, es decir, en relativo lo hace mejor que la media de las monedas no reserva del mundo, las monedas fiduciarias. Tienes que tener más exposición a Estados Unidos, menos exposición a los mercados emergentes en los que tienes que tomar muchísimo más riesgo para generar la misma rentabilidad que en Estados Unidos. Es decir, el mundo se está redolarizando, al contrario que nos intentaban vender hace unos años. Llevo diciéndolo mucho tiempo. Es falso eso de la desdolarización. Lo que vamos a tener es redolarización. Entonces, en ese entorno, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de las oportunidades de inversión. Yo creo que ahí hay muchas y obviamente hay que ser selectivos, hay que analizar las oportunidades a medida que se van presentando y buscar un asesoramiento independiente, claro.
Por último, no me quiero ir sin preguntarte, cambiando un poco de tercio por el tema del precio del petróleo, porque sabemos que te hemos preguntado muchas veces cuando has venido por aquí, eres experto en la materia, tienes algún que otro libro publicado de ello. Entonces, el petróleo lleva, no sé si estás de acuerdo, como un año y medio, o como una horquilla entre 70, 80 dólares el barril, y parece que está como estable. Entonces, es verdad que hemos tenido una pequeña subida este último mes de junio, pero bueno, nada reseñable respecto a la volatilidad que hemos tenido los últimos 5, 10, 20 años. Entonces, ¿qué esperas del oro negro en los próximos meses? ¿Se puede mantener esta calma tensa o cómo lo ves? Bueno, lo primero es entender que el llamado oro negro no es oro. Es decir, la enorme equivocación... Cosas de periodista, de clichés. No, pero es importante, no porque no se le llame oro negro, que lo llama mucha gente, sino por la inevitable equiparación como activo de inversión, ¿de acuerdo? Muchos inversores piensan, bueno, como el oro se ha disparado, pues entonces hay que estar en petróleo, que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo en nada, además. Entonces, en petróleo tenemos que ser conscientes de que la capacidad de la OPEP de subir los precios del petróleo es muy baja y tampoco tiene como objetivo subir los precios del petróleo. Eso es muy importante. Yo he ido a 5 reuniones de la OPEP. La OPEP, como mucho, puede buscar poner un suelo para que se mantenga un precio que sea beneficioso para los consumidores y para los productores, pero no va ahí a fastidiar a sus clientes. Lo segundo que tenemos que entender es lo que hablábamos de la sostenibilidad. Es que la realidad económica, desde hace muchos años, antes de que viniesen con todas estas tonterías ideológicas, desde hace muchos años la realidad de la economía es que la intensidad energética del crecimiento del Producto Interior Bruto se está reduciendo masivamente. Entonces, cada vez necesitamos menos unidades de petróleo para crecer. Y eso es maravilloso. ¿De acuerdo? Y además tenemos que ser conscientes que está funcionando maravillosamente la competencia, ¿no? Tienes a Estados Unidos produciendo 13,2 millones de barriles al día, que es más de lo que produce Arabia Saudí y más de lo que produce Rusia. Y ya no te quiero ni contar mucho más de lo que exporta Rusia, que no llega a 4,5 millones de barriles al día. ¿De acuerdo? Entonces, es importante darse cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque no puedes jugar a que el petróleo solamente puede subir y no puedes jugar tampoco a que el petróleo, digamos, se va a desplomar y va a desaparecer del mix energético. Por eso ese rango en el que tú te estás moviendo, en realidad te lo está diciendo la propia OPEP y te lo están diciendo todos los propios productores. ¿Qué es ese rango? El rango donde todo el mundo, consumidores y productores, está contento. Los productores están contentos, están generando una rentabilidad sobre el capital empleado del 12, 14, 16%. Maravilloso, bueno, maravilloso no, pero bueno, es una industria de baja rentabilidad, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, los consumidores también están relativamente contentos y mientras tanto, la demanda, el crecimiento de la demanda es cada vez más, digamos, suave y la oferta es más amplia. Por lo tanto, yo creo que el petróleo no podemos esperar esa panacea inflacionista que mucha gente le intenta dar, ¿no? Todo ello salvo susto geopolítico, interpreta, ¿no? También, que esto, bueno, no, esto siempre tenemos que estar con ello. Pero fíjate, yo se lo digo a todo el mundo, cuando con los sustos geopolíticos, ¿sabes? Mucho cuidado con jugar los sustos geopolíticos a que generen un suelo en el precio del petróleo, porque lo hemos visto ya, no nos tenemos que romper la cabeza. Hemos tenido la guerra de Ucrania, hemos tenido la guerra de Gaza, hemos tenido las tensiones en el estrecho de Hormuz, hemos tenido las tensiones, que de esas no se habla, pero son mucho más importantes que las anteriores, las tensiones entre los chiitas y los sunís, ¿vale? Yo no sé por qué la gente no habla de estas cosas, pero bueno, me da igual. Pero, y sobre todo tenemos que ser conscientes que las tensiones geopolíticas cada vez tienen menos impacto en el precio del petróleo. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los traders de petróleo, cuando viene un bump por tensiones geopolíticas, lo que suelen hacer es reducir posiciones, no aumentar, ¿sabes? Vale, bueno, nos estamos ya quedando sin tiempo, así que te tengo que lanzar ya la última, que siempre solemos lanzar a todos los invitados en esta temporada, que es, si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años,
por supuesto ya recordamos, sin ser recomendación de inversión, ¿qué sería y por qué? En algo. En algo, esto es pregunta muy abierta, respuesta mucho más abierta. Puedes decir la bolsa, renta fija o una empresa en concreto, como tú vieras. ¿A 10 años? Sí. A 10 años, oro y S&P 500. Vale. Es la respuesta más concisa creo que me han dado en toda la temporada. Para mí no hay duda. La destrucción monetaria que se viene en los próximos 10 años no tiene parangón comparado con la que hemos vivido en los últimos días. Pues esa es la razón. El titular para el final, ¿eh? Bueno, pues ya la tienes. Genial. Claro, piénsalo. O sea, sí. todo este exceso fiscal que estamos comentando es un exceso monetario a medio plazo. Bueno, todos los excesos fiscales son un exceso monetario. Los bancos centrales no imprimen dinero. Lo que hacen es monetizar el déficit fiscal. Eso es lo que es imprimir, ¿de acuerdo? Entonces, pues piénsalo. Si en Francia acaban de elegir en unas elecciones, fíjate el abanico de elecciones que tenían a nivel económico. Mucha más deuda, muchísima más deuda o muchísima más deuda todavía. Esas eran las 3 elecciones que tenían en las elecciones francesas, que han elegido muchísima más deuda todavía. Bueno, pues cuidado con lo que quieres. A mí me da exactamente igual lo que la gente quiera votar, pero que sepa que lo que están haciendo cuando votan, eso que llaman derechos, es inflación futura y mayores impuestos. Muy bien, Daniel, oye, ha sido un placer, como cada vez que te pasas por aquí, tenerte, ya digo, por aquí, Daniel en la calle, economista jefe de Tresis. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo.